Bueno, amigos, y algunos celebrábamos el decreto que declaraba el pasaporte electrónico como de seguridad nacional, pero oh sorpresa, resulta que podría ser inconstitucional. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, estableció que el decreto 282-23 emitido por el presidente Luis Abinader y que declara como seguridad nacional la contratación, el diseño y la emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana es contrario a la Constitución de nuestro país, específicamente en su artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo de carácter público por cualquier medio, canal o vía conforme determina la Constitución y la ley. Para que nos explique a mayor detalle esta posición de inconstitucionalidad de este decreto, pues tenemos al señor Julio César de la Rosa, director de ADOCO. Bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre. Gracias, buenas tardes, Miralba, Roberto, complacido nuevamente de poder compartir con ustedes y con su audiencia. Doctor, cuando salió el decreto y usted reflexionaba sobre esto, inmediatamente días después ADOCO emitió estas consideraciones. ¿Dónde radica la inconstitucionalidad? En declarar de urgencia lo del pasaporte. ¿De qué se trata? ¿Por qué vincularlo con la libertad de información o de acceso a la información? A toda luz, el planteamiento nuestro deviene de lo que ha sido la declaratoria de seguridad nacional, que conlleva pues una declaratoria de urgencia, que es el procedimiento conforme a la ley 340-6 de compras y contrataciones públicas, que establece cuándo puede haber reserva de poner en conocimiento de la población de los procesos de compras y contrataciones. Y esa reserva está listada a partir de lo que es aquellos procesos en donde pudiera afectar la seguridad nacional. Lo que nosotros hemos cuestionado es que se le haya dado el matiz de declararlo como seguridad nacional el proceso de selección y contratación de la empresa que deberá instalar la plataforma tecnológica y también que deberá servir la libreta electrónica. O sea, una cosa es el secretismo o la reserva de informar las características propias de la libreta de pasaporte, que a toda luz nadie podrá pretender que le den informaciones sobre la tecnología que va a emplearse para tener control total del portador de este instrumento. En lo absoluto, nosotros eso lo respetamos y sabemos que hay informaciones que debe estar vedada a los terceros. Ahora, no se nos puede vedar el derecho que tenemos, que está basado en el artículo 49 de la Constitución, de saber, primero, quiénes son las empresas seleccionadas, quiénes son los propietarios de las empresas seleccionadas, y sobre todo tenemos el derecho a saber si esas empresas seleccionadas tienen alguna restricción por haber incumplido en algún país en donde se haya adquirido esta plataforma y este pasaporte electrónico, este dispositivo. Como también poder saber la solvencia de esa empresa, la vinculación que pudiera tener con allegados o con funcionarios del Estado Dominicano, y por ello, y también el costo, o sea, el velo que le impone la declaratoria de seguridad nacional que vimos hoy, por ejemplo, el ministro de la presidencia, que no está, que le hacen un cuestionamiento y él responde otro. No hemos estado cuestionando
la tecnología que se va a emplear. Lo que estamos cuestionando es la reserva que se ha hecho para que el pueblo dominicano, las organizaciones que abordamos el tema de la transparencia, pueda accesar, conforme lo establece la ley 200-04 de libre acceso a la información, de saber lo mismo que sabemos de todas las empresas que suplen un determinado rubro al Estado, porque es con recursos del Estado. Entonces, se estaría cercenando la transparencia que deben tener todos los procesos, que es uno de los principios de la ley. La ley de compra y contratación establece el principio de la transparencia. ¿Para qué? Para que todos podamos saber qué hay detrás de cada proceso. ¿Y por qué este llamado de atención? Miren que el decreto establece que esa reserva será por un año, o sea, ya después que esté consumado el proceso. O sea, para explicarle, doctor, a la gente, lo normal es que se haga un proceso de anuncio del servicio que se está contratando o se quiere contratar, se haga un proceso de licitación público, se diga, mire, para esto hay asignado esta cantidad de presupuesto, esta cantidad de dinero, estos son los requisitos y los oferentes llevan lo que se hace en un proceso de licitación. Declararlo de urgencia. De colocarle la característica o el velo de seguridad nacional, lo entra dentro de aquellas restricciones que tiene la propia ley, pero que el espíritu del legislador, al establecer que puede el Estado hacer reserva de informaciones que pudiera afectar la seguridad nacional. Por ejemplo, no tenemos nosotros cómo solicitar, y no tiene ninguna entidad pública por qué ofrecerla. Si nosotros pedimos, nosotros queremos saber cuáles son las características del blindaje del vehículo presidencial. O sea, pero sí podemos perfectamente solicitar ¿cuál fue la empresa que brindó el servicio? Yo recuerdo, doctor, que en una ocasión cuando se construía el metro de Santo Domingo, el periodista y profesor Uchi Lora... Es el primer referente que hay de solicitud de información y que bajo el alegato de seguridad nacional no la daban la información y Uchi Lora pues accionó ante el Tribunal Superior Administrativo en amparo y tuvo ganancia de causa. Exacto. Recuerdo que el propio De Andino, bueno, él reclamaba la información de cómo se estaba construyendo el metro de Santo Domingo, los recursos, etcétera. Se alegó en aquel momento que por seguridad nacional no se podía brindar la información hasta que falló un tribunal en amparo a Uchi Lora. Y recuerdo que De Andino fue con una carretilla llena de papeles y de cosas a brindarle la información. Era innecesario esa parte del show, pero de todas formas entró al estudio con toda aquella información porque se le había requerido, y no hay nada más importante, por ejemplo, que el tema de la seguridad del metro en cualquier parte del mundo. Es sumamente delicado, importante saber. Bueno, todos sabemos por dónde va el metro, pero ciertas cosas importantes en materia de seguridad para el metro, del cableado, sistema eléctrico y ciertos detalles para evitar que ahora hay ciertos fiebruces y cabezas locas por ahí, hagan lo que no deben ni pueden hacer. Pero una cosa es eso y otra cosa es no brindar la información de cuánto había costado, etcétera. De la empresa que lo instaló, la empresa que ganó. Por ejemplo, ¿por qué la preocupación nuestra, Cavada y Miralba? Nosotros formamos parte de varios escenarios de organizaciones que abordan el tema. Y nosotros tenemos listas de empresas que suplen en todos los rubros. Sobre todo, hay una serie de empresas que están siendo objeto de demanda por incumplimiento. Por ejemplo, hay una empresa que se comprometió, contrató con el Estado de Venezuela y con el Estado de Guatemala para instalar los circuitos de seguridad de las cárceles, así como la colocación de escáneres en los aeropuertos y puertos.
y han incumplido. Entonces, esa lista de empresas que han incumplido, pues nosotros manejamos esos datos. Entonces, cuando se declara como seguridad nacional para aprovechar el velo que le otorga la ley 340-06, 200-04, de manera tácita, que dice en qué ocasión o en qué estadio se puede apelar a este recurso, pues de entrada usted de una vez a la simple entrega de un documento, usted no decirme cuál es la empresa que va a suplir ese documento, el usted negarme el derecho a saber cuánto se va a invertir, el usted negarme el derecho a saber si esta empresa tiene la experiencia, a quién le ha suplido, pues usted me está violando el derecho fundamental que me otorga el artículo 49 de la Constitución de la República, que no podrá haber ninguna ley que haga reserva sobre informaciones que están amparadas por la Constitución de la República, por el rango de supremacía de la Constitución. Una ley, y mucho menos un decreto, podrá limitarnos a ejercer un derecho que nos confiere la Constitución de la República en su artículo 49, no tanto al ciudadano, también de manera específica lo hace a quien trabaja el tema de la comunicación social. Y por ello, nosotros hemos establecido de que incluir ese componente para no dar las informaciones que nosotros debemos saber, pues automáticamente hacen ese decreto inconstitucional y bastaría con invocarlo ante cualquier tribunal por el control difuso de la constitucionalidad o ante el Tribunal Constitucional por el control concentrado que tiene como máximo guardián de la Constitución de la República. Y por ello nosotros lo que demandamos es que se nos ofrezcan esas informaciones y que se cumpla con el mandato de la ley, que tiene como principio la transparencia, la economía, la publicidad, porque que la ley 340-06 se basa en principios que lo que procuran es que sea lo más diáfano posible, pero también el principio de participación.